Vamos a dar una presentación acerca del libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a tener un antecedente muy importante. Por ejemplo, nosotros podemos recordar, el apóstol Pablo tuvo maestros, fue enseñado en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra. Sin embargo, yo quiero poner como antecedente dos discursos que están en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 2 está el primer discurso del apóstol Pedro, donde hace un llamado después en este primer discurso del apóstol Pablo, y tiene como un antecedente de ese discurso del apóstol Pedro. Pero yo quiero hacer más énfasis en este día, en este momento, como antecedente muy importante, es al discurso de Esteban. Cuando vemos nosotros en el capítulo de Hechos, en el capítulo 7 de Hechos, el discurso de Esteban, vemos que la Escritura marca que cuando Esteban está partiendo, está siendo apedreado, hay un joven llamado Saulo, que está presenciando exactamente esa entereza de un siervo, de un diácono como Esteban. Esta entereza de este diácono como Esteban iba a impactar la vida de Saulo. Esto lo quiero poner como antecedente y quiero detenerme aquí. Vamos a orar al Señor en esta hermosa tarde. Señor, te pedimos por favor que abras nuestro entendimiento, abras, Señor, tu palabra a nosotros, tu palabra que es actual, tu palabra que permanece para siempre. Y, Señor, gracias porque nos has dejado el testimonio de estos siervos tuyos, Señor, que han impactado todo el mundo en la antigüedad y siguen impactando en este día. Claro, Señor, que es tu palabra, claro que es, Señor, tu mensaje, tu evangelio. Pero, Señor, te damos gracias porque vemos cómo ha sido, Señor, escrita tu palabra hasta el día de hoy. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, continuamos con estos antecedentes. Yo quise decir acerca del discurso de Esteban, y más allá del discurso de Esteban, es a la vida de Esteban, porque Esteban, hablando de maestros para Saulo, Esteban fue un maestro. Esteban fue una persona que le predicó el evangelio a Saulo, muriéndose predicando su palabra. Fue un ejemplo pudo haber tenido como maestro de la ley a Gamaliel, y le enseñó muchas cosas que también utiliza en este discurso. Sin embargo, el apóstol Pablo recibe una enseñanza de un hombre que predicó a Cristo aún a causa y aún aprendió que había que morir por este evangelio. El apóstol Pablo fue enseñado de una manera por Gamaliel, pero de una manera especial y tremenda por Esteban, de un impacto de un joven que daba su vida, un joven Esteban y un joven Saulo, que lo veía morir. Y después, al pasar del tiempo, el Señor le iba a llamar a Pablo al ministerio. Viene la conversión de Saulo, viene la conversión de Pablo, y en ese momento Pablo tiene todo eso grabado en su corazón, en su vida, y no tiene más que dar su vida por el evangelio, dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Esteban había aprendido de nuestro Señor Jesucristo, que se subió a la cruz, y no tenemos más grande maestro que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí vemos diáconos que aprendieron a dar su vida por Cristo, y vemos a un apóstol Pablo que aprende a dar su vida por Cristo. Lo quiero poner como antecedente porque es impactante ver esto, y vamos a remitirnos hoy a algunos lugares. Vamos a hablar de algunos lugares, vamos a necesitar algunos personajes, vamos a necesitar algunos significados, y lo voy a mencionar. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 13 del libro de los Hechos. Estamos hoy en el capítulo 13, versículo 13, y vamos a ver que ahí aparece la palabra Pafos.
Algunos lugares vamos a presentar ahí. Algunos lugares son Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia o Iconio. Iconio lo vamos a dejar para Hechos 14, pero se menciona al final del capítulo 13 de los Hechos, y todo esto corresponde al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a ver algunos personajes. Vamos a nombrar algunos personajes como son Pablo y sus compañeros. Se hace mención del rey David, se hace mención de nuestro Señor Jesús, se hace mención del profeta Samuel, se hace mención de los jueces, se hace mención de algunos otros personajes, pero estos son algunos que pueden entrar en el contexto de manera más importante. Después de estos personajes vamos a tener una introducción a los significados iniciales de Pafos. Por ejemplo, vamos a ver que Pafos, al iniciar este viaje misionero del apóstol Pablo, en el capítulo 13 dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiero comentar que este personaje, no lo mencioné hace rato, pero Juan Marcos es alguien que aquí en este versículo 13 dice que se aparta y que vuelve a Jerusalén. Algunos estudiosos de esto marcan que Juan de alguna manera se regresa con su mamá, con su madre a Jerusalén, y que había una iglesia en la casa de su madre en Jerusalén. Muchos dicen que Juan abandona a Pablo y a Bernabé en este viaje. Obviamente viene de haber predicado en Chipre el apóstol Pablo junto con Bernabé. ¿Y qué es lo que sucede? Que algunos dicen que Juan, al ver las manifestaciones poderosas del Señor y al ver lo que se debe padecer por predicar el evangelio, Juan decide regresarse y estar un rato en Jerusalén con su mamá. Más adelante vamos a ver que Juan es un motivo de discordia entre el apóstol Pablo y Bernabé, porque dicen sí sirve para el ministerio, no sirve para el ministerio, pero al final la palabra del Señor nos marca que Juan es vuelto a llamar por el apóstol Pablo. Cuando ya está de avanzada edad, el apóstol Pablo lo manda a llamar y dice: tráelo porque me es útil para el evangelio, para seguir predicando el evangelio. Este mensaje empieza hablando de Juan, mencionando a Juan, y quiero decirte, hermano, que el Señor nos da siempre una segunda oportunidad. En este caso, hablando de Juan, inmediatamente en este viaje misionero, en el versículo 13, ya el Señor nos está hablando que hay una segunda oportunidad a través de la vida de Juan y de su regreso. Él seguramente quiso regresar con su mamá o quiso esperarse un poco y redefinir si sí estaba listo o no. Sin embargo, en la Biblia marca que lo trataban como si fuera él un desertor del ejército, como si hubiera desertado de la obra del Señor. Y créanme que la obra del Señor, como lo marca la palabra así tal cual, si hablamos, nos remitimos a Esteban, pues Esteban dio su vida. Predicando el evangelio, tuvo que estar dispuesto a que lo apedrearan. Y el apóstol Pablo, haciendo nuevamente mención acerca de esto, Esteban presenta un discurso al Sanedrín, en la sinagoga, y el mensaje de Pablo, y lo toma por costumbre o como estrategia de evangelismo, es ir exactamente a las sinagogas, al pueblo judío y después a los gentiles. Sin embargo, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, y quiero mencionar, esto fue introducción, vamos a mencionar ahora. Esto fue antecedente. Vamos a iniciar ahora con la introducción y vamos a decir que la introducción es que en este capítulo de Hechos 13 es el discurso más largo de Pablo, que hasta la actualidad se ha conservado, obviamente por la escritura. Es un repaso de la historia de Israel concentrándose en Cristo, de la manera como el Señor resucitado comisionó a los apóstoles en Lucas 24,
y que Pablo predicó desde el Antiguo Testamento que el Cristo debía morir y resucitar para arrepentimiento y perdón de pecados de las naciones. Ese arrepentimiento y perdón de las naciones y esa salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos también tener el contexto que cuando el apóstol Pablo viene a predicar y viene a presentarse en este primer viaje misionero impulsado por el Espíritu Santo, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces tiene que hacer referencia de Cristo en todo el Antiguo Testamento y venírselo a explicar igual de una manera magistral como lo hizo Esteban, de una manera especial de parte del Señor, y viene a presentar este mensaje a un pueblo. ¿Cuáles son el público? El público son los israelitas, el pueblo judío, los gentiles y los prosélitos. Los prosélitos son aquellos que apenas acababan de convertirse o estaban siguiendo a Jesús y eran como simpatizantes. Bueno, al público en general. Y bueno, con esto como introducción, vamos a empezar. Vamos a ir leyendo los versículos del capítulo 13 para adentrarnos en esta palabra, en esta escritura. Estábamos leyendo el versículo 13 y hemos comentado que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ya hemos dicho que el Señor aquí en este mismo versículo nos empieza a decir a nosotros que tenemos una segunda oportunidad. Si tú en algún momento te has apartado del camino del Señor, si tú en un momento dado como Juan te has apartado, has dicho, esta carga es pesada, esta carga no es para mí, creo que no la puedo soportar, creo que es tanta la manifestación de Dios que no me creo capaz de poderlo llevar a cabo, de llevar a cabo esta obra. Quiero decirte que hoy hay una segunda oportunidad, que el Señor te recuerda esto desde este primer versículo. Tienes una segunda oportunidad. Y si tú dices que ya tuviste una segunda, pues hoy puede ser tu tercera oportunidad. Lo que puedo decirte es que hoy es una oportunidad para ti de regresar al camino del Señor y de ser útil a la obra. Si tú ya has sido cristiano y no has puesto manos a la obra, es hora de hacerlo. Ok, continuemos en el versículo 14. Y dice, ellos llegando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok, quiero decirte que estaban en Pafos, y en Pafos, en esta ciudad de Pafos, se rendía culto a Astarte, diosa de la religiosidad. La religión es un área terrible que podemos ver también en los viajes del apóstol Pablo como áreas de nuestra vida que tenemos que permitir que el Señor visite. El Señor nos deja un mensaje también aquí, y si tú estás acomodado, si eres religioso, es como si el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, te llevara hoy a ese viaje del apóstol Pablo y te metiera ahí a Pafos, y quiere que te des cuenta que el Señor va a visitar a donde está la religiosidad. Y hablando de esta segunda oportunidad que nos permite el Señor, vamos a avanzar porque el Señor quiere romper toda religiosidad. Por eso es que era necesario que fuera a Pafos. Y después dice que arribaron a Perge. En Perge, o Perge, aquí se adoraba a Artemisa, una diosa de la fertilidad. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo sexuado para que disfrutara lo que Dios había creado. Sin embargo, el hombre se corrompe. Quiero decirte que también en este viaje, el Señor lo que está haciendo en nuestras vidas o nos está redactando es que el Señor quiere visitar, que no seamos religiosos y que no tengamos desorden en el área sexual. De entrada, vamos a decir que está Pafos, está Perge, y pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia, en este lugar imperaba la violencia. La palabra enseña que esta es un problema del alma, de la cual uno debe ser redimido, como lo explica el Salmo 72, 14. Nosotros sabemos que la violencia no es correcta, y dice su palabra que no podemos acercarnos a Dios violentamente, y la palabra nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Apenas en un grupo de chat de WhatsApp mandaron ese texto y me fue de bendición leerlo, porque es como
en estos momentos que tú estás, en estos momentos que tú estás cargado o estás muy asediado o lleno de estrés y tú tienes que accionar con violencia, no es la mejor manera. La mejor manera es con una blanda respuesta y lleno del Espíritu Santo del Señor. Entonces el Señor nos va mostrando estas ciudades, nos va diciendo, tú debes tener un control, debes renunciar a la religiosidad, debes de seguir un orden sexual y debes de tener controlado lo que es el área de la paciencia, el área del amor, la bondad, para que no se active esta agresividad de estas ciudades. Estas ciudades fueron visitadas en este primer viaje del apóstol Pablo. Y bueno, no podemos acercarnos a Dios si tenemos violencia en nuestro corazón. Así es que tenemos que renunciar a todo eso. Vamos al versículo 15 y vamos a continuar aquí. Dice, en el 14 dice que llegaron a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. En el 15 habla el Señor en la Escritura y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto era una costumbre cuando venía un maestro a las sinagogas, darle el paso a la palabra, darle una palabra para que expresaran al pueblo si había algo que compartir. Y bueno, aquí piden tal cual una palabra de exhortación. En este momento, los principales de la sinagoga reconocen al apóstol Pablo como un maestro. En ese momento, estoy en el 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Fíjense que la escritura aquí dice, hecha señal de silencio con la mano, o sea que les dijo, silencio, pongan atención, porque vamos a hablar la palabra del Señor. Así es que guardemos silencio también así. Me imagino si esta es la misma señal de todos los tiempos, tal vez había otra, pero imagínense esta, ¿sí? Hizo señal de silencio. Y les dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Pregunta, ¿tú eres israelita? No. De nacimiento en México, no, pero en el Israel de Dios sí. Pero dice, los que teméis a Dios, oíd. Tú y yo tememos a Dios, entonces escuchemos. ¿Qué estaba diciendo aquí israelitas? Porque había israelitas que habían regresado a Jerusalén y había israelitas que no habían regresado a Jerusalén y había israelitas por todo lugar dispersos. Sin embargo, los israelitas que no estaban tal cual en Jerusalén se sentían mal porque como que les faltara algo. Sin embargo, este mensaje va a incluir a todos los israelitas y a todos los que temen a Dios. Este mensaje va dirigido a ellos y dice, guarden silencio y oíd. Y empieza su discurso diciendo, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con este discurso? Va a presentar a Jesucristo, va a presentar a Cristo como descendiente de David, pero les hace un recordatorio y les da un pasaje, un repaso por la historia, diciéndoles 40, más o menos 40 años, seguramente dijo un poquito más, pero 40 años los soportó en el desierto. Nosotros, ¿cuántos años nos ha soportado el Señor?
¿Cuántos años tienes tú que el Señor te ha soportado? A mí me ha soportado 40 y todos. ¿A ti cuántos te ha soportado el Señor? ¿Pero qué crees que dice a tus padres y a tus generaciones y a las generaciones anteriores? Los ha soportado, nada más te recuerdo, 450 años. O sea, a ti, a tu papá, a tu abuelito y tu ascendencia, el Señor los ha soportado bastante tiempo, tal cual. Dice, les dio jueces hasta el profeta Samuel, pero ¿saben qué más les dice en el 21? Dice, pero luego ustedes pidieron rey. Ustedes pidieron rey porque Dios les hablaba directamente y Él era su rey. Pero ustedes pidieron rey con minúscula, ¿verdad? Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. O sea que les viene a recordar y les viene a decir todo este pasaje histórico para introducir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte y quiero comentarte que ya es tiempo, si el Señor ya te ha soportado 40 años, creo que ya es tiempo de que nosotros regresemos nuestros ojos, nuestra mirada a Dios. Hace rato recordaba de un personaje que fue Jonás, y hay una música de niños que dice, yo les contaré la historia de Jonás, abajo del mar y la ballena. Dice, Dios dijo a Jonás que fuera a predicar, y Jonás dijo, no quiero. Y el canto dice, luego se arrepintió y Dios lo perdonó, debajo del mar y la ballena. Si el Señor te ha enviado, te ha llamado, si el Señor ya te ha soportado bastante tiempo, hoy es tiempo, hoy es el momento en que podamos decidir regresar al Señor y cumplir su voluntad. Voy al versículo 22. Dice, quitado habla del rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este versículo 22 se encuentra en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Isaías 13:14 y en el Salmo 89:20. En el versículo 23 dice aquí, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ok, aquí está introduciendo a Jesús por Salvador de Israel y como descendencia de David. Esto está en 2 de Samuel 7, en los versículos del 12 al 14. Dice así, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de una promesa que le hizo Dios a David y sí, de sus descendientes vendría Jesús. Y a Jesús lo está metiendo, lo está introduciendo dentro de este pasaje para poner en escena al Señor Jesús, para decirles, el Mesías ya vino. En este momento, el Señor sigue hablando y dice, Jesús ya vino. Viene de la descendencia de David y todas las profecías acerca de él en el Antiguo Testamento ya se cumplieron en este momento. En el 24, versículo 24 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Si se fijan, del versículo 23 hacia atrás les dice, a vuestros padres los soportó 40 años en el desierto y después 450 años más. Y les está diciendo en este versículo, y ahora ya vino Jesús. Y ahora ya predicó Juan el Bautista acerca del bautismo en arrepentimiento. Les está haciendo una analogía y les está diciendo, ahora sigue este paso. Por cierto, ¿tú ya te bautizaste? Porque hoy nos vuelve a decir el Señor también aquí. Dice, Juan predicó
el bautismo de arrepentimiento. ¿Tú ya te arrepentiste? Dice a todo el pueblo de Israel. 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué quiere decir? Que hoy te presenta el mensaje de salvación el Señor a través del libro de los Hechos, capítulo 13. En ese momento, Pablo le está diciendo ¿a quién? A los principales de la sinagoga, pero a todos, dice, israelitas y los que teméis a Dios. Otra vez te lo vuelve a decir el Señor y me lo vuelve a decir a mí. Dice, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Saben qué estaban leyendo cuando le dieron la palabra al apóstol Pablo? Estaban haciendo la lectura de la ley y de los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento lo leían de continuo. Y aquí el apóstol Pablo les recuerda que ni los gobernantes, ¿verdad?, ni los habitantes de Jerusalén habían comprendido estas palabras, pero que las habían cumplido al condenarle. Fíjense que dice el 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. ¿Saben qué decía el Señor Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Sabes qué hizo Jerusalén con el Señor Jesús? Ellos estaban de manera natural, ellos mataban a sus profetas. Pero cuando llega el Señor Jesús, no pudieron matarle, o hubo algo especial de tal manera que se lo dejaron a Pilato. Y dijeron, mátalo tú condénalo. Sin embargo, se cumple la escritura. En el 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. En este momento también les está recordando, en Deuteronomio 21, 22 y 23, se habla del madero. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo en ese momento? Les estaba diciendo, el Señor Jesús, que vino del linaje de David a traer esta salvación, se hizo culpable, aunque no era culpable, se hizo culpable por ti y se fue colgado en el madero. Porque dice en Deuteronomio 21, 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, vamos al siguiente, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no tenía pecado se hizo pecado, se hizo maldito. Les estaba dando el plan de salvación. Les estaba diciendo, Jesús vino a morir por ti y fue a la cruz del Calvario, se hizo maldito por ti, se hizo pecador por ti, se hizo culpable cuando no lo era y murió en tu lugar y en mi lugar. Pero ¿saben qué dice el 30? Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Amén. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Imagínense que ahí había algunos de estos seguramente. Fíjense lo que dice el 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y el 31 dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos
ante el pueblo. O sea que había testigos que el Señor Jesús había resucitado y había algunos que andaban caminando por ahí que lo habían visto resucitado. 32. Dice el apóstol Pablo: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. O sea, el apóstol Pablo viene a decirles, a ver, esta promesa se las hizo el Señor a vuestros padres en todo el Antiguo Testamento, y ahora nosotros también os anunciamos este evangelio. Evangelio es las buenas nuevas de salvación para tu vida. Y hoy, hermano, para ti, simpatizante o alguien que nos está escuchando el día de hoy, es para ti este mensaje de salvación, que Jesús subió al madero y llevó tus cargas, llevó nuestras enfermedades, llegó el pago de nuestra paz en esa cruz del Calvario. Este mensaje es para ti. En el 33 dice así: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto está en el Salmo 2. Quisiera que fuéramos al Salmo 2. Sí. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Voy a hacer aquí una anotación donde estamos, porque aquí nos da la referencia directa que estamos en el Salmo 2. Pero fíjense lo que dice el Salmo 2. En el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando está diciendo esto, y el título del Salmo 2 dice el reino del ungido de Jehová. El reino del ungido de Jehová es Jesús. Pero ¿saben qué dice el Salmo 2, versículo 12? Dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Obviamente hay cada reunión, cada vez que se reunían, leían la ley y los profetas. Si algo se sabían ellos de memoria era el Salmo 2 y todos los salmos. ¿Y quién escribió los salmos? El rey David. Y el rey David había hecho alusión a Jesús. Entonces todos los salmos, y lo que está haciendo es incrustar el apóstol Pablo el salmo que ellos conocían bien, introduciendo la figura del rey David, haciendo a Jesús integrado en su genealogía de David. Y también dice estas palabras del Salmo 2 que está diciendo David. Dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y lo que estaba diciendo aquí, cuando dice el Salmo 2, por eso les dice, los referencia y les dice, vayan al Salmo 2. ¿Qué estaba diciéndoles aquí ya el apóstol Pablo? Les estaba diciendo, acuérdense que el rey David dijo, honren al hijo, porque hay consecuencias también. Si no lo honran, dice, pueden perecer en el camino. De esta manera, cuando el apóstol Pablo dice y hace un llamado al Salmo 2, les está diciendo que el hijo al que el rey David se refiere y al hijo al que deben honrar es el que el rey David dijo en el Salmo 2, y que este hijo es Jesús. En este momento les está diciendo, honren al hijo para que no perezcan. Así el Señor hoy nos dice, honren al hijo para que no perezcamos. Amén. En el 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias firmes a David. Cuando nosotros leemos, os daré misericordias fieles a David, está haciendo mención al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 3. Ahí dice, las misericordias fieles a David. Esto está haciendo, cada versículo está nombrando un pasaje del Antiguo Testamento y les está recordando a David. No podían ellos negar los salmos, no podían ellos negar a David, porque ellos esperaban a un Mesías, esperaban las promesas del Salvador en toda la ley y los profetas. De tal manera, cuando viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios con este mensaje, les está diciendo, el hijo al que
el rey David les dice que honren para que no perezcan es Jesús. Esta es la genealogía y esta es la promesa donde dice Dios: permanecerá para siempre tu descendencia y reinará por siempre tu descendencia. David se cumple en Jesús. Por eso Pablo les está diciendo este mensaje a todos los oyentes, y el Señor nos dice este mensaje a todos los que escuchamos hoy, y nos dice: las misericordias son fieles a David. Todo se cumple. Entonces en el 35 dice: por eso también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese salmo es el Salmo 16:10. Amén. Voy a avanzar un poquito más por cuestión de tiempo. Estoy en el versículo 36. Dice así la palabra del Señor: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, David murió y vio corrupción. Salomón murió y vio corrupción. Pero a quien Dios resucitó y levantó de los muertos fue a Jesús. Por eso les dice: y aquí hay testigos, y se les presentó a algunos otros que por ahí están, y ahí están de testigos, y ellos no lo podían negar. De tal forma que aquí queda Jesús totalmente vindicado como el Hijo de Dios, como el unigénito, como el Hijo que hablaba el Salmo 2, al quien tendríamos que honrar y al que tendría que honrar el pueblo de Israel. De tal manera que dice: el que no vio corrupción se llama Jesús. Y en Él es que nosotros podemos tener vida el día de hoy, hermano. 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. Y puedo hacer otra vez, hermano, es hermoso escuchar la escritura, escuchar y leerla, pero ahorita que la leemos aquí y dice el versículo... cuando el apóstol Pablo empieza a decirles: israelitas, escuchad, oíd y guarden silencio un momento. Eso es lo que quería el Señor. Un momento, guarde silencio. Sabed pues esto, varones hermanos que nos escuchan el día de hoy, que por medio de Él, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Se te anuncia hoy el perdón de pecados. Y empezamos el versículo 2 diciendo que para Juan Marcos hubo una segunda oportunidad, y te vuelvo a recordar, para ti hay otra oportunidad. 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Si nosotros vemos a la ley de Moisés como la religión, como los cánones que el pueblo de Israel quería seguir y quería ser justificado por la ley de Moisés, les dice: y no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que en Él cree. Y nosotros dijimos de las ciudades los significados, por ejemplo, Pafos, que era religiosidad, etcétera. Aquí lo que quiere decir es que aquí viene la religiosidad, viene a quebrar la religiosidad. Viene a decir: lo que tú querías hacer con tus propias fuerzas no vas a poder, pero si tú crees hoy que Jesucristo es ese Hijo unigénito que habla Salmo 2, al que tenemos que honrar, entonces tú eres justificado porque crees en Él. 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y qué estaba dicho en los profetas? Dice así: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis,
si algún día os la contaré. Y está hablando de Habacuc 1:5. Les está diciendo, el mensaje de salvación aquí está. Jesucristo es tu segunda oportunidad. Es tu única oportunidad de ser salvo. Jesucristo es la referencia del Salmo 2 al que tenemos que honrar. Y Pablo les dice, y no, miren que no vengan a ser ustedes como lo que está escrito en los profetas. Y está refiriéndose al libro de Habacuc 1:5, donde dice, mirad, oh menospreciadores. Si tú no crees que el Señor puede perdonarte, si tú no crees que el Señor puede darte otra oportunidad, no vayas a ser como los profetas. Que seas un menospreciador de la palabra del Señor, de su gracia. Dice, y asombraos y desapareced. En el 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. ¿Saben qué dice el versículo 42? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaban de estas cosas. ¿Saben quién estaba alzando la mano diciendo, yo quiero que me hablen esas cosas, por favor? Dímelas otra vez. Dime que soy salvo, dime que soy perdonado, dime que tengo una segunda oportunidad. ¿Sabes quién estaba diciendo eso? Los gentiles. Los gentiles inmediatamente estaban diciendo, dime más de ese Salvador. Dime más de esa oportunidad que tengo ahora. A ellos no les movía el temor que les decía, no vayan a ser como los que menosprecian. No, ellos decían, puedo descansar. Mis pecados son perdonados en Cristo Jesús. Puedo volver a hablar de Cristo, porque no hablo de mí, hablo de Jesús. Los gentiles dijeron, háblame otra vez, por favor, de eso. Qué tremendo. En el versículo 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Quién les instaba a que permanecieran en la gracia de Dios? El apóstol Pablo y Bernabé les decía, perseveren, perseveren, perseveren. Ahora el Señor te dice a ti, a mí, persevera, persevera. Recibí un mensaje hace unas semanas de un hermano que decía, puedes orar por mí, me he alejado del Señor, quiero perseverar en la palabra. Y creo que este mensaje es para nosotros y es para él, porque el apóstol Pablo y Bernabé, hablando el evangelio, hablando la palabra del Señor, les persuadía que perseverasen en la gracia de Dios. Quiero decirte que tienes una segunda oportunidad. Quiero decirte que tus pecados son perdonados si tú crees en el Señor Jesucristo. 44. En el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estaban impactados porque querían escuchar que sí, había alguien que los aceptaba con sus errores. Si tú te sientes tan pecador, que sientes que no hay cabida para ti porque el evangelio es para los muy santos, quiero decirte que no. La palabra del Señor y la iglesia del Señor es un hospital de pecadores, no un museo de santos. La palabra del Señor aquí nos dice y nos invita a que perseveremos en la gracia de Dios. Pero fíjense lo que pasó en el 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siempre hay un grupo que acepta la gracia de Dios y hay un grupo que se opone. Hay un grupo que dice, sí, Señor, yo solo estaba esperando que me dijeras que tienes un lugar para mí en tu casa, que soy bienvenido en tu casa. Y hay otros, no pueden perdonarlo. ¿Cómo crees? Es imposible, es tan pecador. Pero ¿por qué lo decía el apóstol Pablo? Porque Pablo ya había sido redimido, ya había tenido un encuentro con Cristo, ya había tenido maestros, había tenido encuentros específicos, especiales de la misericordia y de la gracia de Dios. Así como somos ejemplos tú y yo, que hemos creído en el Señor y no estamos aquí por buenos, sino por necesitados y por la segunda oportunidad que Dios nos ha dado. Es así la palabra del Señor en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esto es un mensaje tremendo de Dios a través del apóstol Pablo y Bernabé, porque ¿sabe qué nos dice ahora? Pueblo de Dios, es para ti. Esta palabra dice, es necesario que te la hablara a ti primero. ¿Y por qué dice a ti primero? Porque el apóstol Pablo agarró como estrategia de evangelización y de evangelismo y de expansión del evangelio ir a la iglesia cristiana de ese momento, que eran las sinagogas. Iba a la sinagoga y ahí compartía. Los gentiles tenían otros dioses, otras costumbres, pero los que leían a la ley y los profetas eran las sinagogas. Entonces el apóstol Pablo iba de ahí y entonces les dice: como ustedes desechan la palabra del Señor, como ustedes la desechan y como ustedes se juzgan a sí mismos que no son dignos de la vida eterna, dice, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Los gentiles somos los que estamos esperando que nos digan que somos aceptos en el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué dice el 47? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y saben que esto está escrito en Isaías 49:6. Solo que en Isaías 49:6 dice: te he puesto para luz a las naciones. Y aquí la palabra del Señor en Hechos dice: te he puesto para luz de los gentiles. Sin embargo, si nosotros recordamos, podemos ir, y aquí lo voy a decir tal cual, hermano. Pablo y su llamamiento, impactado por la muerte de Esteban, aunque en el momento lo consentía, después viene el Espíritu Santo y le dice, esa imagen de Esteban muriendo, seguramente la tenía fresca el apóstol Pablo, y él era un joven. Dicho sea en este momento, que si tú eres joven, tu vida, tu entrega, tu servicio, tu fidelidad a Dios va a impactar a otro joven. Si tú estás muriendo por predicar el evangelio, si tú estás muriendo a tu vida, a tus pasiones juveniles, va a haber jóvenes que lo van a notar y lo van a ver. Inclusive te van a ver morir a ti, como Esteban, como Pablo vio a Esteban morir, y tú vas a creer que ese joven nunca llegó a la iglesia, pero en un momento se va a acordar, sí es cierto, ese hermano daba su vida por predicar el evangelio. Ese hermano decía, ¿y cómo lo puedo hacer esta vez? Cuando hay reunión de oración, cuando hay que ir a evangelizar a las casas, cuando es el momento, ¿cómo puedo hacer para en este momento, en esta contingencia, predicar la palabra del Señor? Ese era un Esteban muriendo, predicando, apasionado por Cristo. Hay unos que no son así, pero también van a impactar, y a los primeros que van a impactar es a su familia, porque la palabra del Señor, el evangelismo del tiempo final, lo que tenemos que impactar es a nuestras familias. En Sodoma y Gomorra no entraron por Lot haciendo una campaña de evangelismo con bocinas. Solamente fueron por Lot, y Lot se encontró con un problema que ni siquiera su mujer estaba lista.
y aunque fue anunciada de los juicios que vendrían, no pudo escapar. Qué tremendo es esto, hermano, porque quiero decirte que Esteban fue un joven muriendo y predicando el evangelio que impactó a un Pablo que ahora se atrevía a predicar. Y él sabía, el apóstol Pablo sabía que Esteban fue a predicar al Sanedrín y ahí fue muerto. Pablo sabía que en cualquier momento podría ser apedreado y no estaba equivocado porque le tocó. Y el apóstol Pablo fue impactado por ese testimonio. Quiero que vayamos rápidamente porque en el libro de los Hechos, capítulo 22-21, Pablo se aferra a lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces en ese momento Pablo recuerda que él fue enviado a los gentiles. Y en ese momento se abre el mensaje, pero el apóstol Pablo no deja de ir a decirle a la sinagoga, a los religiosos del tiempo: para ustedes también es el mensaje, pero como ustedes lo desprecian, no seamos hoy, hermanos, como ese pueblo que desprecia y que no se cree digno de la vida eterna. El apóstol Pablo es enviado a los gentiles, pero quiero hacer un énfasis, un stop, un detenimiento en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. En ese versículo específicamente, el Señor le dice al apóstol Pablo: ahora pues, fíjense cómo le dice el Señor al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque aquí dice esta palabra y hoy lo podemos hacer. Hermano, ahora pues, ¿por qué te detienes? Si hay una oportunidad y hay una palabra de vida eterna para ti, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sabes qué pasa en esta palabra? Que el apóstol Pablo, antes de ser enviado a los gentiles, se bautizó. Si tú quieres hacer la obra del Señor, el bautismo no es para salvación, pero aún el Señor Jesucristo, antes de empezar su obra y su ministerio, bajó a las aguas y se bautizó. Aquí no es el tema del bautismo, pero también vemos que el apóstol Pablo, en su bautismo, cuando le dicen bautízate, les dice: ¿por qué te detienes? No te detengas, sigue, no te detengas. Dice: levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si tú quieres hacer la obra del Señor, si tú estás sirviendo en un área y no te has bautizado y tú quieres hacer la obra de Dios, realmente un buen comienzo, un buen principio es bautizándote para que puedas iniciar la obra de ministerio, la obra de servicio a Dios, una obra que realmente tú tienes que estar decidido, porque el apóstol Pablo, cuando vio a Esteban morir, lo vio morir y él lo consentía. Pero después, cuando el Señor lo impacta, el Señor viene directamente: levántate, no te detengas y bautízate. Amén. Porque dice: serás enviado lejos a los gentiles. Se acuerda de eso el apóstol Pablo y dice: bueno, el Señor me mandó a los gentiles. Si ustedes no lo quieren, va a haber quien sí lo quiera. Espero que tú y yo seamos del pueblo que hoy sí quiere recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Si tú tienes una carga que te asedia, hoy es el día. Si tú tienes violencia en tu corazón, si tú tienes problemas de orden sexual, si tú tienes problemas de religiosidad, este es el primer viaje del apóstol Pablo a través de la palabra y que va visitando áreas de nuestra vida, áreas de nuestra alma, para que seamos libertados. Lo que no pudo hacer la ley de Moisés, sí lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo si creemos en Él a la luz de este capítulo 13 de los Hechos. El 48 dice así la palabra del Señor: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Puedes tú saltar de gozo ahí en tu lugar o llorar así, sentir la presencia del Señor? Porque dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Tú crees que eres digno de la vida eterna, no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo. Cristo te da hoy la vida eterna. No la desprecies, no la deseches. Hoy nos podemos regocijar y podemos glorificar la palabra del Señor. Podemos decir: bendita palabra, bendito Dios, bendita tu palabra que nos dejaste escrita aquí. Y gracias, hermano, para los que no les gusta leer y estudiar la palabra del Señor de manera sistemática, quiero decirles que para que esto prevalezca, el doctor Lucas tuvo que escribir y redactar datos recabar datos y redactar de una manera magistral, de tal forma que hasta el día de hoy la palabra de Dios está vigente. Tenemos que estudiar. 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Porque en ese momento el mensaje se abrió a los gentiles, se abrió todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Obviamente nosotros podemos decir hoy Juan 3:16, ¿verdad? Porque está en el Nuevo Testamento. Porque todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Sin embargo, les recuerdo que en este momento no estaba escrito el Nuevo Testamento. Hoy lo podemos mencionar porque ya tenemos la palabra escrita. El versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Saben cuál es el problema de ser religiosos? Que se basan de su grande fama en la iglesia, de que saben mucha palabra, pero no viven nada y no practican el amor, no practican el perdón. Y entonces el Señor viene a romper todo yugo de esclavitud, todo yugo que viene a ser carga de estudio y de trabajo. La palabra de Dios dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. No quiere decir que nosotros no debamos estudiar, pero sí la letra mata cuando te vuelves religioso, cuando solo te vuelves piadoso, cuando tú solo te vuelves religioso, pero no tienes el corazón, como dice David, como de David, que dices un corazón conforme al de Dios, un corazón que puede sentir el dolor por las almas que se están perdiendo y que si no reciben este mensaje de salvación, ciertamente se van a ir al infierno. Esa es la verdad. Y no es lo más difícil morir de COVID, sino morir sin Cristo. Pero en este momento, en el versículo 50, vemos que los religiosos se oponen al perdón del Señor. Por eso es que era necesario este primer viaje misionero para romper la religiosidad, romper esas áreas de nuestra vida que tienen que ser llevadas cautivas a la obediencia a Cristo. Y en el 51 dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Iconio, el significado lo vamos a dejar para Hechos 14, pero Iconio es un lugar donde fue una tremenda batalla del apóstol Pablo predicando el evangelio y la expansión de su reino. Y en el 52, hermanos, que estamos terminando el libro de los Hechos, capítulo 13, en este versículo, fíjense lo que dice y pongan atención, como dijo el apóstol Pablo. Oíd. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiero concluir esta tarde con este versículo, porque me llena de mucho asombro esta palabra. Dice: estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si tú no estás gozoso, es porque estás despreciando la gracia de Dios. Porque los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Si tú no estás gozoso, es porque desprecias la gracia de Dios. No hay nadie que tenga una vida ejemplar. No hay nadie que no haya cometido tantos pecados más allá de los permitidos. Pero el día de hoy el Señor nos brinda una segunda oportunidad. Te invito el día de hoy a que, si tú quieres hacer la oración de fe, oremos al Señor en esta tarde y que el Señor te inscriba en el libro de la vida. Que el Señor tome tu necesidad, tu corazón y te lleve este mensaje de salvación que llegó a los gentiles desde ese tiempo de Hechos 13.